Este es el proyecto Archipiélago Visual, es un proyecto de arte contemporáneo. Estamos trabajando 3 personas en él, la Patricia Cepeda, Nicolás Duarte y yo. Patricia y yo somos licenciadas en arte y el Nico es arquitecto. La motivación ha sido crear un imaginario del archipiélago visual, crear un imaginario visual del archipiélago. Es decir, ¿qué es lo que tiene esta región en la que nosotros podamos imaginarnos? ¿Cómo era la vida antiguamente en términos artísticos y plásticos? ¿Cómo era el arte? ¿Qué había de arte? Podríamos decir, por ejemplo, que los conchales, que son una masa blanca sobre la arena negra, son pintura. Podríamos decir que el trazo que hacen las familias, por ejemplo, que iban a recolectar la murta, ese trazo en este pasto es también un dibujo. Esos son un poco los cuestionamientos que me planteé cuando se originó el trabajo y luego convoqué a estos artistas a trabajar conmigo y juntos entonces cada uno nos conformamos como que cada uno es una isla y juntos somos un archipiélago. Bueno, el artista actualmente, o el arte contemporáneo, podríamos decir así, yo lo concibo como un investigador que cruza con otras disciplinas para el entendimiento del mundo, ¿no? Es como una persona que quiere entender el mundo desde el arte, desde lo cultural. Entonces, nosotros así los artistas tomamos temas, ¿verdad? Y nos lanzamos como quien se lanza a una piscina o a un poco debajo del mar, ¿verdad? Sin saber mucho qué es lo que vamos a encontrar, sin tener tampoco claras ciertas metodologías, sino que solamente en una observación del camino que se va recorriendo para trabajar y finalmente conseguir la obra que se va a exponer. Por lo tanto, el proceso de realización artística actualmente es tremendamente importante, ¿no? Es tremendamente tanto, puede ser tanto o más o igualmente importante que la obra final. En este proceso de obra ha sido vital y muy importante la investigación. Nosotros necesitábamos conocer, entrevistar a personas para que nos dieran luces, también para entender cómo había sido la vida antes, de manera que nosotros nos sentimos como unos arqueólogos artísticos que hemos ido descubriendo, cavando, y así hemos encontrado distintos elementos con los que hemos conformado nuestra obra. En el caso mío, que estoy trabajando en la parte audiovisual, me ha interesado muchísimo, por ejemplo, este estero, cómo corre, su agüita, cuál es el dibujo que se forma en la tierra, los colores, la plasticidad que tiene, por ejemplo, los bosques, cuál es el sonido que nos acompaña, por qué los pájaros se llaman como se llaman. Distintos historiadores o músicos nos han contado, por ejemplo, el tema de las onomatopeyas, en el caso de los pájaros, que un pájaro se llama tué-tué porque hace como tué-tué. Distintas materias y distintas investigaciones nos han llevado a conformar una obra. Igualón Tumapu Ñum, el universo de los pájaros que nos hablan en ese lenguajear del pajarístico, o Sungun Ñum, podríamos llamarlo, la palabra de los pájaros. Hay toda una cultura que relaciona onomatopéyicamente el canto de las aves con ciertas expresiones locales. Todas, de una u otra forma, son portadoras de algún tipo de augurio, son aves ausioneras algunas. Tú vas a ver al diucón, que acá se conoce como huelco, con sus ojos rojos yendo a golpear las ventanas y las personas piensan que se trata de malos augurios, pero si recibes la visita de una pinda, o sea de un picaflor, entonces se trata de alguien que viene por primera vez de visita a tu casa y eso siempre son buenas noticias. La naturaleza ha sido nuestro referente. La región de los lagos es muy potente, el territorio de la región de los lagos es sumamente potente y creemos de alguna manera que este imaginario precolombino nace a partir de la observación de la naturaleza. Desconocemos cómo vivían exactamente los hombres antiguos, tenemos algunos datos,
y con esos datos nosotros hemos elaborado parte de nuestro proyecto. El proceso de edición es importante porque se trabaja la imagen y se trabaja el sonido y de pronto se puede separar una cosa de la otra y juntando todo el material que ha grabado durante todo el tiempo y va seleccionando los pedacitos exactos que se desean. Y que todavía aquí en Chiloé todavía existe la música mestiza, lo que hay hoy día o que hubo en un tiempo muy fuerte, lo que se escucha como música chilota, esa mezcla de esa división ternaria, taca, tac, 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 es mucho en país. Y bueno, en relación, por ejemplo, a los mapuches, en relación al canto, primero venían los monteverdinos, los chonos, luego huilliches, que son de la familia mapuche, ¿no?, que acceden a estos estados de contacto por medio de la música, el baile y el canto. Gule chantunga kuse me alu kuse paya lukal fulika cheuma pama yeme gaiga kalfulika inche maiga yeme gaiga no me lafke gule chantunga kuse me alu kuse paya luka. Estoy trabajando aquí en una obra de arte, estoy cooperando con el arte visual. En este momento está recién empezando el trabajo. Esto esperemos que se vea bonito, porque en el arte no está todo escrito, no está todo hecho. Son cosas que las personas ven lo que ellos quieren ver, como cuando uno mira al cielo, ve nubes y puede ver ovejas, pescados, pececitos que vuelan. Cheuma pama yeme gaiga kalfulika inche maiga yeme gaiga no me lafke. Bueno, estamos en el proceso creativo de la obra o de la parte de la obra que va a realizar Archipiélago Visual. Esta parte se llama Quilanto y es básicamente una abstracción de elementos que se rescataron en el sitio arqueológico de Monteverde, con los cuales nosotros los tomamos y generamos estas formas tratando como de volver al origen, ocupando ciertos nudos, ciertos criterios constructivos que se deben haber ocupado en esta época, con los materiales existentes en ese momento en esta zona, en este sector. Hicimos al 100% el intento de no ocupar ningún material ajeno a cosas naturales, básicamente ocupando quila y manila para amarrar las estructuras. Y básicamente ahora estamos en el premontaje de lo que va a ser la exposición final. Monteverde son varias cosas. Es un lugar geográfico, ¿cierto?, que está ubicado en las riberas del arroyo Chinchihuapi, en las cercanías del aeropuerto del Tepual, ¿cierto?, el sitio arqueológico de Monteverde, que es un sitio que por primera vez demostró que los seres humanos estaban en las Américas en tiempos muy anteriores a lo que antes se pensaba. Monteverde tiene una edad del orden de 15.000 años, pero la cosa interesante, lo que hace Monteverde único, no es la edad, sino que es el hecho de que es un campamento. Y que es un campamento muy bien conservado por razones geológicas, ¿no? Había una especie de toldo, una especie de carpa. En esa carpa podían vivir unas 25 personas y por alguna razón que no estamos completamente seguros, subió el nivel del agua freática e inundó el sitio a gran velocidad,
dejándolo cubierto por agua primero y después cubierto por plantas acuáticas que originaron un ámbito deficiente en oxígeno y que permitió entonces que se conservara lo que normalmente no se conserva en un sitio, que es todo lo orgánico, ¿ya? La madera, la comida, las cuerdas, las estacas. Se piensa que hubo una acumulación de materia orgánica y agua en donde se formó la turba, que dio el primer sello al sitio arqueológico, y luego cuando se forma la cordillera de los Andes, la segunda capa impermeable que se forma es la de fierrillo, que da origen a este tipo de suelo, que es un suelo ñadi. Y el suelo ñadi se caracteriza porque sobre esa capa de fierrillo, la capa vegetal, que puede ser usada en agricultura, en esta zona es muy delgada. Por lo tanto son suelos muy erodables, y por eso se ve que de tiempo en tiempo, si uno viene al sitio arqueológico y ve el lecho del estero, van a haber acumulaciones de arena, bancos de arena en diferentes partes, y también que se va erodando muy fácilmente los bordes del estero, dando nuevo cauce a la afluencia del agua. Yo creo que muchos hablan de la famosa pisada de niños, que incluso recuerdo haber estado ahí cuando trajeron la caja y la abrieron, y éramos antropólogos, arqueólogos, historiadores, y estábamos todos queríamos ansiosamente ver la pisada, y la verdad es que para algunos fue bastante desilusionante. Era, pucha, que tienen imaginación los arqueólogos para poder llegar a entender que esto es una pisada de niño. Creo que eso es una pieza valiosa, porque además del contexto de encontrar o tener un objeto que es la pisada, o sea, es el registro, la huella que dejó un niño que probablemente creció, se formó en un contexto como el de Monteverde, creo que es simbólico tener esa pisada, o sea, el registro de la huella, el camino que hizo, y en el fondo genera un poco el camino de nosotros, o sea, todo lo que hemos recorrido a lo largo desde los reptiles hasta el Homo sapiens sapiens. Yo creo que la huella o la pisada del niño representa como la marca del camino recorrido para llegar a donde estamos y ser quienes somos. Pero son Homo sapiens. Son Homo sapiens sapiens. Entonces, si uno los compara con lo más parecido posible, casi vivo, ¿cierto? Tiene que irse a los pueblos del extremo sur, a los canoeros, ¿cierto? Ese es el tipo de vida, recolector-cazador. Y entonces ahí hay registros de canto, ¿cierto? Hay registros de canto, hay registros de dibujos en el cuerpo, ¿cierto? Pinturas en el cuerpo, que son cosas como básicas, ¿cierto? O sea, hacer una pintura es mezclar grasa animal con una tierra de colores, que el sur de Chile está lleno de tierras de colores. No sería raro que se hubiesen pintado el cuerpo por una ceremonia. Tienen que haber cantado. Y el único rasgo artístico que se ha encontrado en un sitio viejo, asociado con megafauna, en Tahuatahua, es parte de una herramienta de caza que estaba fabricada en un hueso de gonfotero que tiene un dibujo, tiene un tallado. Es una cosita así chiquitita. Es lo único que se ha encontrado duro, digamos, que realmente había un dibujante a la mano. Los primeros pueblos, digamos, originarios de acá, yo creo que empezaron haciendo sus formas, utilizando sus manos, creando formas, y vieron que, no sé, haciendo estas amarras y utilizando estos materiales que tenían a su mano, pudieron ir dándole forma a las cosas y creando sus propias esculturas, su propio arte, sus propias casas, como lo hacían los antiguos. De ahí hacia acá estaba la vivienda grande, que tenía 12 divisiones. Entonces, con el paso de los años, como el estero ha ido transformando su curso, esa zona está erosionada, quedando aparentemente solo la parte de la tienda del chamán en las condiciones en que la dejaron los arqueólogos. ¿Y en qué año empezaron las excavaciones? 77, pues. 77. 77. Siempre trabajaban en el verano. ¿Cuántas veces vinieron? 8, pues, bueno. Sí. Todos los veranos. Seguido. Sí. Dejaban tapados y volvían, dejaban tapados y volvían. Sí, bueno, sí. ¿Y quiénes cuidaban el sitio mientras ellos no estaban? No, quedaba así, ¿no? Igual que como ahora, ¿no? Se respetaba que nadie entrara. Bueno, y más que no era conocido. No era conocido, así que no llegaba nadie. Y era propiedad de ellos la zona donde se había excavado, que quedaba. Y ya. Esos años no llegaba gente, pues ahora.
Estas son láminas de la colección del doctor Rodolfo Filippi. Esta colección llegó acá, a Valdivia, porque él vivió en Valdivia y fue profesor del colegio del Liceo de Hombres, del actual Liceo de Hombres. Él levanta la forma primero con lápiz grafito, después trabaja a tinta, tienen que pensar que trabaja a pluma tinta, y luego empieza a colorear cada una de las formas. Y en definitiva es para permitir que el científico pueda tomar la pieza, pueda observarlo de cerca y pueda revisar el reverso sin tener acceso al papel. El termolaminado es un método simple por el cual dos plásticos, digamos, permiten interceptar en el medio, ¿verdad?, estos taxones que se le llama técnicamente. Una vez que ya están listos para pasar por medio de los rodillos, que se calienta, ¿verdad? Es una máquina que calienta, entonces al calentarse queda libre también de toda influencia externa, queda también encapsulado por medio del calor y del plástico, que es un elemento contemporáneo. Nosotros vivimos ahora, ¿verdad? Y nosotros desde la hora estamos entendiendo esto. Por otro lado, por ejemplo, tenemos elementos importantes como el dibujo, porque yo siempre he hablado que el dibujo la línea es conectora de dos puntos, ¿no? Eso es como lo esencial del dibujo. Desde un punto hacia otro punto se desarrolla una línea. Desde nuestro punto contemporáneo estamos desarrollando una línea muy arcaica hace 13.000 años atrás. Por eso también se incorpora la línea, se incorpora el plumón, ¿verdad?, negro principalmente, para poder, por ejemplo, escribir los nombres de las plantas, escribir otras letras, hacer citas, ¿verdad?, de los estudiosos, como el biólogo, como yo decía, Carlos Ramírez, ¿no?, que fue el que estudió. Inclusive permite poetizar, ¿verdad? Podemos tener palabras poéticas de lo que ha sido este proceso de investigación y de creación artística. Por lo tanto, la palabra y la línea no solamente como racionales, ¿no?, sino también la palabra y la línea como conectoras, como creadoras de nuevos mundos en relación a algo muy antiguo traído al presente. Pero la palabra religión significa religar y volver a unir al ser humano con una experiencia trascendente, recordando, como seguramente sucedió en este asentamiento, la necesidad que tiene el hombre de preguntarse la causa del por qué está aquí, que es una pregunta que le ha cruzado a todo ser humano de todo tiempo y lugar. Nosotros podemos obtener éxito científico estudiando cosas que están al alcance de la mano. Y en este caso la relación entre los seres humanos y el bosque en el sur de Chile. Bueno, aquí el boldo es una planta muy poderosa que en grandes cantidades tiene un efecto fuerte, ya digamos masticado, tomado en grandes cantidades. Es una planta, como yo digo, de una alta efectividad, que fue encontrada en Monteverde, que no era digamos de Monteverde, había que ir a buscar lejos, más hacia el norte de Chile. Este boldo entonces se plantea, la existencia de estos bolos, ¿verdad?, de boldo en grandes cantidades, plantea la posibilidad del ritual en Monteverde. Y por ahí también se une entonces con la teoría de la tienda del chamán, ¿verdad?, de la posibilidad de rituales y de la posibilidad de esta espiritualidad, y también, por supuesto, entonces de la realización artística. Aparte de toda la flora que rescata, que son de las 68 plantas, de las cuales la Patti trabaja con 24, aparte de eso hay también restos de algas. Y eso es bien misterioso porque finalmente el mar está a más de 30 kilómetros del sitio arqueológico. Entonces nos parecía interesante trabajar con esa flora marítima. Bueno, acá estoy en Pichipeyuco, vine a buscar los güiros, o sargazo también se le llama, que es el alga. Hoy día había marea baja, pero llegaba un poco tarde, entonces estoy de pronto improvisando de llevarnos a la galería algunas piedras de estas que son verdes, que tienen un color precioso, y ponerlas en unas cosas que nosotros llamamos las islas. Que son unas circunferencias con red que van a estar colgando en una esquina de la galería, donde tenemos elementos que la naturaleza nos ha brindado y nosotros no hacemos nada más que exponerlos. Eso vendría a ser
bastante típico del arte contemporáneo desde principios del siglo XX, cuando Marcel Duchamp hablaba de señalar un objeto. Yo soy un artista, yo señalo un objeto, por lo tanto ese objeto es arte. En este caso nosotros en Archipiélago Visual estamos realzando la naturaleza y los elementos que nos dan la naturaleza. Sacando esta piedra de contexto, llevándola a la galería, se va a convertir en una obra de arte. Bastante complicado porque tenemos una tormenta y mucho viento, así que está arriesgado, pero ya hemos logrado llegar con 5 de las esculturas y ahora se fueron a buscar los elementos que son más pequeños, que son las líneas. El video que acompaña la muestra es un video que está de fondo, que es un paisaje que está de fondo, que acompaña a estas esculturas grandes, que nosotros les poníamos nombre, que para nosotros eran las pinucas. Entonces había estas 5 pinucas de 3,5 metros, conformadas por quilas, redes, etcétera, que estaban apropiándose del espacio de la galería. Archipiélago Visual Imaginario Precolombino. Cada uno es una isla, juntos somos un archipiélago.